Hemos comentado infinidad de veces la variabilidad, sobre todo en cantidad de grasa, dependiendo de la pieza que utilicemos de cada animal. En reglas generales ya hemos hablado muchas veces que las aves tienen la grasa debajo del plumaje y, digamos, los animales terrestres, terrestres podemos decir, dependiendo de la pieza del animal que elijamos, puede haber una variabilidad enorme de grasa. Y esto alcanza su máximo exponente cuando hablamos del cerdo. Por eso, Marcos nos ha preparado la típica imagen que podemos ver en las carnicerías. Algunas tienen como pósters súper chulos de los despieces de los animales, como antiguas. Antes eran con el azul ese cielo. Era muy chulo. Sí. Vale, entonces, hemos traído... Me tienes que ayudar, porque de esto tú casi sabes más que yo. Sí, bueno, yo antes de que expliques lo de la grasa, lo que tengo que explicar es que una pieza sea grasa o no, no quiere decir que sea jugosa. ¿Ah? ¿Vale? ¿Por qué? O sea... ¿Qué le da la jugosidad? Pues normalmente el movimiento. O sea, ¿por qué el solomillo es tan bueno? Porque no tiene movimiento y es tierno. Es un músculo que no ha ejercido. ¿Ah? ¿Vale? Y es tierno. O sea, no pensemos que una chuleta que tiene mucha grasa, ¿no? Que decimos, no, me come un veteao. Una costilla. ¿Un veteao? Sí, pero la costilla, ¿cuánto tiempo está en el horno? Para que quede jugosa. Eso es. Mira, no comparemos que una pieza tiene grasa con que sea tierna, ¿eh? Ya. O sea, puedes comprar una chuleta súper grasienta y que esté como una piedra. Pues mira, ¿vale? Buen truco. 2 por 1 tenemos hoy. Venga. Yo os voy a hablar en términos generales, ¿vale? Sí. Para que nos aclaremos en casa. A ver. Aquí tenemos el despiece del cerdo, ¿vale? Las diferentes partes del cerdo. Tenemos variedades, o sea, una variabilidad en cantidad de grasa enorme. En general, ¿qué es lo que, para que os hagáis una idea y que os quede como claro en casa, qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando hablamos de dónde en reglas generales tiene más grasa el cerdo, siempre va a ser en la tripochi, ¿vale? O sea, en las partes más de abajo, en lo que serían nuestros michelines, digamos. Lo que pasa es que si nos ponemos a cuatro patas, ¿dónde acaban los michelines? Sirve a aplicárnoslo a nuestro cuerpo. Sí, somos muy parecidos al cerdo, eso dicen. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar más grasa? Vamos a encontrar más grasa en la panceta. Hay trozos y cortes de panceta de que estamos hablando de 88 gramos de grasa por 100 gramos. No, sí, si le decía yo a Gaby. Por ejemplo, en la papada, que se utiliza mucho ahora también en platos igual de guisantes con el huevito, la papada va en crudo. O sea, porque no tiene nada de carne. O sea, es una grasa que se deshace y nos da un sabor del copón. Siguiendo esta regla, ¿dónde también tenemos bastante grasa? Pues probablemente en el costillar. Lo que pasa que ya un poquito menos. Ya pasamos de 88 gramos, también depende del cerdo, de la alimentación, del engorde, etc. Pero estamos hablando de que es un 25% grasa, aproximadamente un costillar, ¿vale? Y, por supuesto, el tocino. Entonces, en estas zonas es donde en general suele tener más grasa. Hay que decir siempre, el disclaimer es que el cerdo de por sí es un alimento graso, o sea, tiene grasa. Pero hasta del cerdo, que se dice que se pueden aprovechar los andares, se puede aprovechar para hacer dieta. Y los que tengáis que llevar una dieta baja en grasa, ¿qué partes tenéis que pedir a la carnicera o al carnicero? La cinta de lomo, el solomillo. Por ejemplo, ahora todavía que acabamos de acabar las Navidades, ¿qué parte del cerdo, por ejemplo, cuando comemos así de embutido, es un poquito más magra? Pues el lomo de cerdo, como decíamos antes, pero también la paletilla. La paletilla, por ejemplo, la mayor parte de la grasa, que me lo contaba Ander antes, está infiltrada. Por eso es una zona muy jugosa y normalmente suele estar mejor de precio. A mí me gusta más la paletilla. Sí. Pasa que el corte es más feo. La loncha no es más barata porque tiene menos beneficios, es decir, tiene menos carne. Sí. Y... yo me quedaría así, ya no ponemos más verdes, porque lo demás tiene bastante grasa, la verdad. Por ejemplo, que sé que a mucha gente os gusta, a mi padre, por ejemplo, le encantan las manitas de cerdo, los morros. Esas zonas tienen una cantidad de gelatina muy alta, porque, bueno, pues porque es una zona gelatinosa, que son las pezuñas, las manitas y tal, pero también contienen bastante grasa, aproximadamente como las costillas, un 25% grasa. Yo cuando hago el cerdo ibérico a la plancha no he hecho aceite, no he añadido aceite, porque lo suelta, como cuando haces una chuleta de buey buena. Una cosa importante también cuando estamos hablando de la grasa de los animales, que aquí es donde uno de los factores también que influyen mucho es la alimentación que haya recibido el animal. Cuando comemos, nuestra grasa se hace de la grasa que comemos. Entonces, un cerdo que, por ejemplo, ha comido bellota, que es una grasa monoinsaturada, muy saludable, pues va a tener una grasa que es mejor, digamos, para la salud. Que un cerdo alimentado con pienso, por ejemplo. Y cuando vamos a comprar a la carnicería un jamón o una paletilla, nos pone el sello de lo que han comido. Sí, hay que preguntar. Hay colores de calidades, si no, pero también la alimentación del cerdo, que te pone 50 cebo,
50 bellota. ¿Cuál es el más claro? El de bellota 100%. Claro. Vale,